Bien. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy conversaremos en torno al libro Son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano. Una obra que, por supuesto, recomiendo ampliamente porque, en mi opinión, es una investigación novedosa, muy bien escrita y sólidamente fundamentada. Pero para conversar sobre lo valioso de este contenido, contamos con la presencia de su editor, el doctor Alejandro Pelfini, quien antes de darle la palabra, permítanme decirle que es doctor en sociología por la Universidad de Freiburg, Alemania, y actualmente es director de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, e investigador de la Flaxo Argentina. Anteriormente, el doctor Alejandro Pelfini fue académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, del que fue director entre 2010 y 2012. Es editor de varios libros colectivos y autor de diversos artículos publicadas en revistas de prestigio. Su obra más reciente o su publicación más reciente es el libro que nos convoca, Son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano. Alejandro, gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación, también por la difusión del libro. Así que un gusto. Bien, Alejandro, pues vamos a iniciar y quiero iniciar esta conversación con una pregunta general, pero creo que es importante para este breve diálogo que recién vamos a iniciar. Eh, la pregunta son, quiénes integran y sobre todo, qué características definen a la élite chilena. Te escuchamos. Bien. Bueno, podemos decir que un componente importante, ¿no? O ineludible de las élites, élites en general y élites económicas en particular, es lo que también en Chile todo el mundo asocia con ese mundo, ¿no? Que serían ciertos apellidos conspicuos, con cierto linaje, ¿no? Que sería una especie de aristocracia de décadas o incluso de un par de siglos o más, si nos remontamos a la época colonial, que ocupan ya en forma estable, ¿no? Posiciones de riesgo, de prestigio, perdón, de riesgo puede ser también, pero de poder y de prestigio. A este grupo originario, ¿no? Se le suman, podemos decir, algunos representantes, también de clase alta o incluso de sectores medio altos, que pasaron por ciertos colegios clave, eso es muy importante en Chile, que luego se formaron en MBAs, en carreras de ingeniería, de economía, de derecho, en Chile o probablemente con algún posgrado en el exterior. Y lo que es clave, se socializaron en los valores fundamentales de ese grupo originario. Pero no podemos dejar de mencionar también a que sean representantes más recientes, que con menor linaje e historia, pero con tanto dinero y poder como los primeros, que serían los grupos económicos familiares o los que en algún momento se llamaron durante la dictadura los nuevos grupos económicos, ahora ya no son tan nuevos, que vienen en general, tienen un origen migrante, ¿no? Sus cabezas familiares en general son migrantes, tienen algo de self-made man, ¿no? Pero que en la actualidad tienen una enorme capacidad de configuración del campo económico y también para influir en políticas públicas y en la opinión pública en general. Preguntabas también por cuáles serían las características centrales, ¿no? de De estos la élite grupos, chilena, ¿sí? claro, de la élite chilena. Eh, yo diría que, en primer lugar, una cohesión grupal muy fuerte en términos identitarios y de proyecto de país, que en ese sentido, comparadas con élites mexicanas, argentinas, brasileñas, no hay grandes fisuras o conflictos internos, no hay intereses o proyectos económicos contrapuestos, sino que es bastante homogénea y articulada, ¿no? Y podemos decir que comparte valores fundamentales que le otorgan dos certezas clave. Una superioridad moral, una idea de superioridad moral, ¿no? Donde
sus valores, comportamiento, responsabilidad serían mayores y mejores que la media, que lo que consideran ellos la media de los ciudadanos, y también comparándose con otras élites económicas y políticas de países de la región, y una idea de superioridad cognitiva. O sea, son élite por su moralidad y por su, no por su intelectualidad, pero sí una cognición muy práctica, muy de hacer las cosas bien. Nosotros somos los que sabemos hacer las cosas correctamente, tanto técnica como en el momento adecuado, ¿no? Uno tiene el know-how, pero también el sentido de oportunidad de cuándo aplicarlas para beneficio propio y, al menos como se presentan, para el conjunto, ¿no? Porque eso las define como élite. Alejandro, perdón, antes de pasar a la pregunta que tengo interés en preguntarte, esto que nos acabas de compartir tiene relación con el título de Son o se hacen, es decir, son preguntas porque son de linaje, de abolengo, es Sí, hereditaria sus fortunas, y el se hacen es por lo que tú decías, el sermen, es decir, se han hecho a sí mismos. ¿Tiene que ver algo con esto? sí, buena pregunta. El título, bueno, es un poco provocador, ¿no? Y polémico, pero juega con dos acepciones, ¿no? De la pregunta. Uno puede decir, hay una pregunta sociológica importante que es hasta qué punto son élite, es decir, nacieron como élite porque heredaron su posición y simplemente ejercen automáticamente esa posición de liderazgo y de dominio. O, en cierto modo, también hay un componente de hacerse élite, ¿no? Se van construyendo como tal y se van aprendiendo y mejorando en ese ejercicio de construir un liderazgo. Ese es el costado más sociológico. Después está la pregunta más polémica y más política, si se quiere, que en este contexto particular que tomamos en el libro, ¿no? A partir del 2014 al 2017 es el eje principal, pero que uno lo puede extender hasta el proceso constitucional y el estallido social también del 2019, tiene que ver con hasta qué punto se hacen los lesos, digamos, los que no entienden, no cachan, como se dice en Chile, ¿no? Lo que está ocurriendo, o realmente no, y eso es una estrategia, y estoy elaborando y estoy esperando el momento adecuado para actuar, o realmente no termino de entender lo que está pasando. Y mi hábitus, mi cerrazón, ¿no? Mi idea de dominio garantizado, no es algo que tenga que procesar o que elaborar. Entonces, es un poco la pregunta si sí, se hacen los tontos o son. Es un poco así, ¿no? Es la pregunta más polémica que hay detrás en el título. Claro. Y ahora sí, Alejandro, la pregunta que tengo interés es, en el libro señalan que más que un enfoque posicional o de clase, desde la que generalmente se definen y analizan a las élites, ustedes eligieron un enfoque agencial. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿qué ventajas tienen o encontraron conceptualizar a la élite en su acepción agencial más que de clase social o posicional? Bien. Yo diría agencial e incluso relacional, ¿no? Las dos cosas. Una primera ventaja es práctica, es que simplemente que se ha hecho menos, ¿no? Entonces uno primero busca también los lugares de vacancia en una investigación, porque obviamente considero que es mejor, pero además ya se han hecho trabajos muy buenos, ¿no? En que se cartografían las élites, se muestran sus redes, se reconstruyen sus directorios cruzados, se describen sus gustos, sus costumbres, digamos, hay trabajos buenos en el mundo y en América Latina y en Chile. Lo agencial es poner el foco en lo que realmente dicen y hacen, ¿m? En sus discursos, en sus actitudes, en sus reacciones, y no en abstracto o por sí mismo, sino en términos dialógicos, relacionales, ¿no? En relación con un contexto en particular y con una demanda o una interpelación que empiezan a sufrir. Entonces es cómo dialogan, se adaptan, perciben esa coyuntura, ese contexto que los interpela y los desafía como nunca. La ventaja también de lo agencial, que es decir, bueno, qué es lo que hacen en concreto, es que uno no conoce la respuesta de antemano, sino que queda algo por descubrir, mientras que cuando uno parte de la idea de clase dominante, por ejemplo, en términos más marxistas, si se quiere, está ya como predefinido. Quiénes son, cómo van a actuar, los ricos y poderosos de siempre, y está claro qué es lo que van a hacer, ¿no? Acá hay mayor espacio a la contingencia,
obviamente dentro de ciertos parámetros, tampoco es que todo es tan abierto, hay determinaciones posicionales, pero, y otra cosa importante con el enfoque agencial y relacional es que uno observa el ejercicio concreto de un liderazgo, porque élite no es simplemente, o no se es élite simplemente por tener dinero o concentrar poder, hay que hacer algo con eso. Y eso es lo que transforma a la élite, es en acción. O sea, se tiene que poner en práctica. Si no, es como diría Bourdieu, lo que tenemos es mera posición de clase y dotación de capital en el papel. Pero ¿qué pasa en la realidad? Bueno, hay que ponerla en acto. Y eso es lo que, esa traslación es lo que uno quiere ver en particular y lo que quisimos ver en la investigación. Qué interesante. Alejandro, en el libro tienes un par de contribuciones, además de la introducción y las reflexiones finales. Una de ellas se titula Distintos pero homogéneos. Con base en lo que aquí escribes para el público que nos va a ver y escuchar, evidentemente no podemos abarcar toda la riqueza de tu contribución, de tu artículo ni del libro, pero brevemente quiero preguntarte, ¿cuáles son los principios unificadores y de distinción al mismo tiempo al interior de la élite empresarial chilena? Mm. Sí, aclaro que ese capítulo está escrito también con dos jóvenes investigadores, ¿no? Que contribuyeron también a la investigación. Em, Yo diría que un poco algunas cosas fui adelantando, ¿no? Pero en primer lugar esta idea de que hay una identidad grupal bien clara, ¿no? Que construye esa homogeneidad y a la vez distingue del resto, que se comparte un ethos, pero también un proyecto para el sector y en principio para el país, ¿no? Es algo así como sentirse pares con valores e intereses similares, con pocas fracturas internas, con poca heterogeneidad interna. Además, obviamente que es un grupo predominantemente masculino, ¿no? De clase alta o de sectores medio altos. También hay una cuestión etaria, obviamente, ¿no? Más o menos mayores de 50 años en términos generales, pero también poder contar con claros mecanismos de reclutamiento de nuevos miembros, cuáles son los criterios también para ascender en el grupo. Eso es interesante de ver, que surgió mucho en las entrevistas. Hay algo así como un cursus honorum, ¿no? De cómo uno va formándose o va construyéndose como dirigente, que obviamente empieza por el mérito en el mundo empresarial. Digamos, hay que ser exitoso en la propia empresa, sí, y fusionarse y agrandar esas empresas, obviamente, pero es parte de la élite chilena importante algún tipo de actuación pública, ¿m? Que tiene que ver primero en el propio campo empresarial, en los gremios que se llaman, las asociaciones empresariales, algún contacto con think tanks o vínculo o ejercicio en medios e incluso en la administración pública, ¿no? Por ejemplo, cuando les toca gobernar, por ejemplo, a los partidos de derecha más afines al mundo empresarial, consideran muy importante tener esa experiencia de participación pública, ¿no? Mm, Pero también esto que decíamos, la capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, que permite pensar en largo plazo, presentar un proyecto hacia el conjunto de la sociedad. Y diría finalmente, y este sí es un agregado propio, ¿no? En general no se teoriza tanto esto, que es algún tipo de capacidad reflexiva, o sea, de dotación de reflexividad. Es decir, que supone tanto la introspección, el poder, reflexión no en el sentido de intelectualización, que a veces se confunde eso, sino de mirarse en el espejo, ¿no? De poder autocriticarse, de poder prever externalidades, efectos colaterales de las propias decisiones. Y en algún momento, cuando esto no funciona, revisar el propio comportamiento, cuando es cuestionado, ¿no? O ya no tolerado por el conjunto de la sociedad. Esa capacidad así, de autoobservación, de autocrítica y de adelantarse también a los acontecimientos aparece como un elemento central para volverse élite, ¿no? Para legitimar ese liderazgo. y para el público que nos va a ver y escuchar, esto es de una manera, también lo trata y que prologa la edición, el libro, Daniel Sí, Matalamala, sí, quien más o menos tiene algo, toma esto de lo que tú nos acabas de hablar, espejito a espejito. es cierto, sí, 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 como se ve en el espejo, sí, sí, de Daniel Matamala, es un periodista famoso en Chile, sí, sí, seguro. Sí, Que sí, Alejandro. Sí.
No, digo que ha sido generoso en escribir el prólogo, también estuvo en la presentación del libro. Sí, sí, fue un gusto contar con su presencia. Gracias. Alejandro, para el público que nos va a ver y que tenga una visión más, digamos, más amplia de la élite empresarial chilena, en tu opinión, ¿qué distingue a este empresariado actual del empresariado que existía previo a la dictadura? Es decir, recursos, actuación, ideología. Mm, Porque bueno, supongo que hay alguna sí, distinción antes y después. La dictadura marcó el perfil y actuación del empresariado en estas dos etapas. sí. Yo creo que menos cosas de las que probablemente nos gustaría. Me parece que en términos valóricos, ¿no? O valorativos, valóricos como se dice en Chile, ¿no? No hay grandes diferencias. Sí, podemos decir, obviamente, que antes de la dictadura había un empresariado más, pero no es que lo elegía, estaba en un modelo más sustitutivo de importaciones, ¿no? Y que después puede desplegarse en un modelo más neoliberal, abierto a claramente exportador, eh, abierto al mundo, más flexible, bueno, que se va construyendo con la propia dictadura. Sí está esta idea de que aparecen, además de estos grupos originarios, eh, el sector más gerencial, que ya no viene no viene tanto de la empresa pública, sino que es claramente privado y se forma en las escuelas y en las disciplinas de la economía, de la ingeniería, de los saberes más contemporáneos en ese sentido, y la aparición de los grandes grupos económicos. Eso es como novedoso, que aprovechan también por afinidad, en muchos casos, por negocios específicos, por lo que en Marx podríamos llamar la acumulación originaria, que se da también en contextos así de, de desposesión, ¿no? Y de apropiación violenta a través de lo que genera una dictadura, un campo nuevo para hacer negocios importantes, ¿no? Y ahí es donde van creciendo y van desarrollando sus fortunas y se constituyen el origen de los grandes grupos económicos. Está ahí y en aprovechar también momentos de crisis. No olvidemos, uno toma la dictadura chilena así como un gran continuo, pero es a partir de la crisis de 1982, ¿no? Que se despliega el neoliberalismo más fuerte y donde emergen nuevas oportunidades de negocio. Y las crisis profundas son momentos así de destrucción creativa, diría Schumpeter, en ese sentido. Antes de formularte la última pregunta, Alejandro, quiero, con base en el periodo estudiado en el libro y los temas que se abordan ahí, en tu opinión, ¿qué nivel de reflexividad, en el entendido que tú comentaste, de aprendizaje o adaptación, tuvo la élite chilena en ese periodo que ustedes estudiaron? Sí, a ver, yo creo que hay dos modos posibles de responder esta pregunta, ¿no? Uno es como más interno, pensando en el contexto chileno. Y me parece interesante también evaluar a la élite chilena con los estándares que ella misma se atribuye, ¿no? O sea, que son muy exigentes, porque se atribuye un grado de superioridad, como dijimos, entonces, bueno, vamos a, a comprobarlo. Y la otra es más generosa, la valoración cuando uno la compara con otras élites económicas o empresariales en la región, sin duda, o incluso en otros países del mundo, ¿no? Ahí la valoración es menos exigente, si se quiere, ¿no? Porque la primera posibilidad más interna, es difícil ser condescendiente, ¿no? Sobre todo porque debemos cobrarle, ¿no? Esa supuesta superioridad. Y si tomamos desde el 2011, una larga década, ¿no? Que se abre en el 2011 y que llega incluso hasta fines del 2023, podemos decir en términos de, así como Hobsbawm hablaba del largo siglo XX, ya podemos decir la larga década turbulenta en Chile. Evidentemente han emergido voces y hay episodios que dan cuenta de cierta capacidad reflexiva, ¿no? Sobre todo hay un momento de decir, parece que acá hay algunas cosas que no funcionaron, que no hemos hecho bien. Hay que escuchar a la población, hay que escuchar las demandas. Emergen esas voces en varias circunstancias, pero enseguida son sustituidas, ¿no? Por una posición mucho más defensiva e incluso de victimización, que cuestiona hasta la validez moral de las demandas y de los reclamos.
y en lo que termina prevaleciendo una actitud de abierto contraataque. Ese es más o menos el patrón que uno va encontrando en diversos momentos a lo largo de esa larga década. Alejandro, Porque la actitud, perdón, sí, sí, perdón. esta actitud, entre otros elementos, tiene que ver, permíteme la expresión, con ese trauma que tuvo el empresariado chileno, las élites, con ah, eh, bueno, la unidad popular durante La el Unidad gobierno. Popular. Es ese trauma el que todavía les hace ser muy conservadores y muy reactivos. Es muy probable, es una tesis que plantea el colega Alejandro Osorio Roll y que está también en el libro. Él trabaja mucho esa memoria y esos momentos de trauma. Eh, Hay una referencia a eso. Yo creo que sí, porque fue el momento en el cual, y casi el único momento de la historia de Chile, en que ese sector siente que perdió el control, que el statu quo ya está fuera de su previsión y teme caer, que las demandas sean tales o los cuestionamientos y la turbulencia sea tal que se repliquen, se repitan ciertos episodios en los cuales perdieron el control. Entonces, cuando sienten que pueden ser muy abiertos en algún momento, pueden ser eso, introspectivos, pero si sienten que el adversario se envalentona mucho y se está volviendo demasiado radical, ahí la reacción es muy fuerte, porque la idea de que se puede perder el control, y en ese sentido hay una clara conciencia de que las élites empresariales son las guardianas del modelo, ¿no? Del modelo neoliberal, del modelo de primario exportador que puede ser entendible porque lo contribuyeron a crear, digamos, se entiende, pero hay algo más profundo en esto, ¿no? Y me parece que va más que el año 73 o los años 70, me parece que no llegó al siglo XIX, ¿no? O sea, hay algo de mantener las jerarquías de un orden conservador decimonónico, porque esta idea de la tutela de la sociedad, ¿no? Cuando la cosa se desmadra, se pierde el rumbo, hay que acortar las riendas nuevamente, ¿no? Como el famoso libro también de Sofía Correa Sutil, Con las riendas del poder. Ella lo planteaba para la derecha chilena, pero se puede entender a las élites en general y las empresariales en particular. Eso es bastante evidente y en ese sentido hay una escasa capacidad reflexiva, ¿no? Hay como una disposición inicial que termina perdiéndose. ¿M? Y se pierden oportunidades realmente de hacerse cargo, de resignificar demandas y quizás hasta liderarlas, ¿no? Como hicieron en algunos casos otras élites económicas en países desarrollados, en coyunturas históricas comparables, en Suecia, en Australia, en Canadá, en Corea del Sur, en distintos momentos históricos, donde aprovecharon esa demanda, sobre todo de los sectores medios, y bueno, fueron agentes de democratización fundamental. Y eso no lo llevó a perder el control, perder un poco. Hay algunas cosas que se ceden, obviamente, pero a la vez liderar los procesos permite también aprovecharlos, en lugar de resistirlos, ¿no? Y eso es lo que uno lamenta que cuando los evalúa internamente, cuando los evalúa, como decía, en términos comparativos a nivel regional, sí, evidentemente uno no es tan negativo en el juicio porque no dejan de ser sectores bueno, aprovechan, pero también ofrecen un proyecto de desarrollo y de estabilidad y de respeto por la institucionalidad que no se da en todos los países, ¿no? De la región. Y en ese sentido, bueno, más allá de que no está pensado para toda la sociedad, es siempre un porcentaje que se integra y demás, pero hay un modelo que más o menos funciona, ¿no? Con sus fisuras, con sus problemas, pero podrían ser mucho más inteligentes, me parece, en recoger las críticas a ese modelo para fortalecerlo, en cierto modo, o para revisar algunas cosas, ¿no? Pero enseguida la reacción es cuidado porque perdemos el control y se puede destruir todo lo que conseguimos, ¿no? Qué bien que comentas esto último, Alejandro, porque la última pregunta que te quería formular, y la voy a modificar porque era si la democracia les es funcional a los intereses de las élites empresariales, pero a lo mejor la cambio, la matizo con la siguiente. ¿Qué tipo de democracia prefieren las élites empresariales chilenas actualmente? Uy, es una pregunta desafiante. No estaba tan preparado. Em, Lo pregunto porque decías esto de que son como guardianes, entonces
Sí, Estaba pensando en una democracia elitista, ¿no? Sí, pero con ciertos candados. sí, yo creo que se acerca incluso a lo que se ha conceptualizado hace pocos años como postdemocracia, ¿no? En Colin Crouch, en Jacques Rancière. Esa idea de que, bueno, mantenemos un régimen democrático donde hay competencia de partidos, hay elecciones libres, efectivamente, ¿no? Tenemos un régimen democrático, pero el Estado y las políticas públicas están bastante capturadas, ¿no? Lo que se llama captura elitista o captura del Estado por parte de estos sectores, en los cuales los márgenes de maniobra son muy reducidos, como para experimentar, para innovar, para buscar alternativas. Y en ese sentido es una democracia de baja intensidad, ¿no? Cuando la democracia se ha vuelto mucho más turbulenta, más exigente, más dinámica, bueno, viene la reacción defensiva, ¿no? Y también en Chile hay una apuesta, o una especie de pasión por el orden, ¿no? Entonces, eso también es una matriz fuerte en la cultura, no solo de las élites, diría, la cultura política chilena es muy ordenada y la gente se pone nerviosa, ¿no? Y eso pasó un poco en el proceso constitucional. Se sentía que esto había demasiada experimentación. Entonces, sí hay un respeto por el régimen democrático como eso, como régimen, pero no como diría Karl Mannheim, por ejemplo, ¿no? Como democratización fundamental. No es como igualación generalizada, participación, acceso a bienes públicos. Ahí, bueno, ahí lo cuestionamos mucho más, ¿no? Claro, Reducción de asimetrías o de desigualdad, que serían condiciones fundamentales pensando en una democracia o una democratización como un proceso más social, no solo de elección de autoridades. claro. Alejandro, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Alejandro Pelfini, director de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad del Salvador en Buenos Aires e investigador de la Flaxo Argentina. Por supuesto, una vez más, recomiendo el libro Son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano. Un libro que desde ya puedo afirmar que es y será un libro de referencia obligada en el estudio de las élites, no solo de Chile, sino de la región. Esto, si me lo permiten, por tres razones. La primera, porque en mi opinión utiliza la literatura teórica y bibliográfica más importante en este campo. Segundo, por lo sugerente de sus reflexiones. Y tercero, por la novedad de sus herramientas metodológicas en el estudio de las élites chilenas. Recomiendo ampliamente esta valiosa obra editada por el doctor Alejandro Perfín. Alejandro, una vez más, gracias y hasta la próxima emisión. No, por favor, muchas gracias. También por los generosos comentarios, ¿no? Un gusto. Hasta